Muy buenas tardes a todos, soy Carlos Rentería, coordinador estatal de afiliación del Partido del Trabajo. Pues aquí con la nota de la semana. Sin duda. ¿Qué fue exactamente lo que aprobaron en la ley de ingresos, César, en el municipio de Querétaro? Pues algo que ya habíamos comentado, Sergio, ¿te acuerdas que esto parece como si fuera por temporadas, ¿no? La temporada número 1 es incrementan las tablas de construcción que vimos la vez pasada, que impactan directamente en el precio de las propiedades y que esto podría tener un efecto en el tema del impuesto predial y en el del traslado de dominio. Pero ahora lo negó, o sea, incluso se hizo un video ayer, el presidente diciendo que no iba a aumentar el predial y que ya se lo ha autorizado por mayoría. Mira, es una medida de las que fiscalmente conocemos como engañabobos. La realidad es que yo vi el video y parece que él mismo se lo cree. Hay que darle cierto grado de mérito porque en serio parece que él se lo cree. Pero lo que está en el documento no coincide con lo que dice. Te voy a poner un ejemplo nada más en el tema del impuesto predial. Movieron las tablas que nosotros conocemos como tablas progresivas que sirven para el cobro del predial. Una tabla progresiva te dice que tú, entre más valga tu propiedad, más pagas, y entre menos valga, pues menos pagas. No se había movido prácticamente en el periodo de Luis Nava. Y en esta administración, lo primero que hace Felipe Fernando es mover las tablas de valores progresivos para mover la forma en que se cobra el predial y el traslado de dominio. Pero eso en términos lisos y llanos, ¿qué quiere decir? Aquí traigo un ejemplo. Por ejemplo, una casa o una propiedad con un valor de 150,000 pesos, que quienes me están escuchando van a decir, pues ya no hay ese tipo de propiedades, pero supongamos que la subieran para sectores vulnerables, tiene un incremento en el predial del 52%. En ese rango de precio. En ese rango de precio. Okay. O sea, comparado lo que pagaría en el 2024 versus con lo que pagaría esta propiedad en el 2025, sube un 52%, Sergio. Ahora vámonos a una casa de valor medio. Hace unos días encontrábamos una nota con que decía que las casas de interés, las casas en promedio en Querétaro valen entre 1,900,000 y 2 millones de pesos. Que además son altísimos el valor de las propiedades. Pero supongamos que hagamos el ejemplo del pago del predial de una casa con un valor de 1,950,000, sube un 36% lo que van a pagar de predial. Y tú vas a decir, bueno, ahora vamos a hacer un cálculo de una propiedad que valga 40 millones de pesos, para ver si los ricos también lloran. Pues sí lloran, pero lloran menos en la administración de Felipe Fernando, porque su incremento de casas arriba de 40 millones o en promedio 40 millones, solamente sube el predial el 32%. Solamente. Que también es altísimo, pero cuando tú ves los extractos bajos, o sea, casas o propiedades muy bajas, son un 52%, al sector de la población media, digamos al de las casas de valor promedio de 2 millones de pesos, sube un 36%, y a los verdaderamente ricos de Querétaro solamente le sube un 32%. ¿Bajo qué lógica esta propuesta de ley de ingresos? Recaudatoria, porque después efectivamente le ponen un artículo a la ley que dice que si tu cálculo nuevo resulta un pago mayor que el del año pasado, pues pagas lo mismo que del año pasado, y de ahí es donde se cuelga el Partido de Acción Nacional y su presidente municipal para decir que el predial no va a subir. Pero lo que no han dicho es que hay diferentes artículos en la ley en donde si cometes cierto tipo de faltas te sacan de este estímulo fiscal. ¿Cómo cuáles? Como no estar al corriente. O sea, si yo no pagué el predial este año, en enero, no puedes acceder a este tipo de estímulos, porque ese artículo que te menciono está en el capítulo de estímulos. O sea, la regla general es cobrar estos incrementos. Pero dicen, bueno, si estás al corriente del pago del impuesto predial, no aplican estos incrementos. Pero, ¿sabes cuánta gente no puede estar al corriente del pago del impuesto predial? Hay mucha gente que está al día. Está al día. Y si se quiere poner al corriente con estas disposiciones, menos. Y tiene un argumento de fondo, Sergio. Si realmente no quisieran subir el predial, entonces ¿para qué mueven las tablas? ¿Sí? O sea, el discurso es engañoso, engañabobos, como dices. Por una parte sale y dice no hay incremento, pero por otro lado aprueba un documento donde te deja la posibilidad de que no incrementes, sí, pero que cumplas ahorita, que pagues ahorita, que te regularizas. Sí, pero ni siquiera se hace un llamado con eso. Ya después le van a ir poniendo diferentes trampas, Sergio, porque esto es muy común.
Al rato le vas a cambiar o le vas a mover algo a tu propiedad y van a decir, ya cambió la situación jurídica, ya te quitamos el estímulo fiscal. No cumpliste en tiempo, ya te quitamos el estímulo fiscal. O sea, le van poniendo minas a las decisiones, a las políticas del ayuntamiento, para que los contribuyentes, los menos posibles, accedan a este tipo de incentivos fiscales. Y si no me creen, pues van a ver a partir del mes de enero, cuando empiecen a llegar las personas a pagar, la serie de pretextos que les van a poner para decir, híjole, es que en ti no aplica el estímulo fiscal, entonces tú sí tienes que pagar completo. Esto nos lleva a un planteamiento de, es un fin recaudatorio, o sea, ¿qué le ves más a la ley de ingresos? O sea, porque ahorita ese es el primer paso y la van a mandar a... No, también aprueban el de egresos, ¿no? No, ahorita tienen el proyecto, la iniciativa de ley de ingresos va a la legislatura. Okay. Morena hizo un movimiento muy interesante, sacó un desplegado o un comunicado en medios de comunicación, en redes sociales, en donde le exhortaba a sus representantes populares que no autorizaran este tipo de incrementos. Después de la salida en falso que tuvieron los diputados de Morena de autorizar el tema del incremento de las tablas, ahora sí el comité de Morena, el estatal, pues se fajó los pantalones muy bien y les dijo, a ver, esto no va en consonancia con los principios de la Cuarta Transformación, no nuevos impuestos, no incrementos a los existentes y no deuda. Pero ahí como que también hay algo raro, ¿no? Marco Antonio León, que llega por esta coalición entre el Verde, Morena y PT, vota a favor. Hubo dos votos a favor, un voto a favor de Morena y un voto a favor del representante del Partido Verde. Que es Jorge Ceballos, ¿no? Es correcto. Entonces ellos habrán tenido sus valoraciones y sus apreciaciones y su toma de decisión, supongo yo que en conjunto, para tener esta aprobación. Yo estuve en la sesión del ayuntamiento donde se aprobó esto y por lo menos no escuché algún argumento de por qué era el voto a favor. Sí escuché los argumentos de por qué eran el voto en contra, salvo el caso del regidor Manuel Pozo, que incómodamente tuvo que defender lo indefendible. Bueno, el señor Pozo lleva defendiendo muchas cosas desde que se cambió el PAN, ¿no? Bueno, que él también ahora es del PAN, había PAN. Y el resto de los regidores, pues prácticamente no participaron en la sesión, incluido el presidente municipal, que toda la sesión estuvo ausente. Tan es así que pues hay la curiosidad de cuando le preguntan su voto a favor, vuelve a pasar asistencia, ¿no? O sea, lo cual demuestra que, pues presente, pues no estaba, ¿no? Ahora, ya de entrada el hecho de que haya un incremento al predial ya es bastante, pero ¿qué otras cosas tienen incrementos en los derechos? Vienen incrementos al impuesto sobre traslado de dominio. Igual, vamos a poner el mismo ejemplo, una propiedad de 150,000 pesos va a pagar 6% en promedio más de traslado de dominio el siguiente año. Una propiedad de 1,950,000, volvemos al mismo ejemplo, paga un incremento del 20% de traslado de dominio. Pero ahora vamos a ver las propiedades grandes, las que están en promedio, las de 40 millones, solamente suben un 4%. O sea, siguen privilegiando a los que más tienen. A los que más tienen. Y tiene una razón lógica, contestando tu pregunta de por qué, pues esa es su base de votantes. O sea, las colonias de la gente que tiene condiciones pues, diferentes a las de la población de privilegio son las menos afectadas por esto. Sí, pero aún así seguramente van a estar descontentos porque los que más tienen menos quieren pagar. Pues, yo diría que pues, prácticamente por eso tienen. Pero aquí sí está todavía mucho más marcado. Le van a cargar el costo del traslado de dominio en donde hay la mayor parte de las operaciones, que es en la clase media. Saben que los pobres difícilmente van a poder adquirir una propiedad y saben y a los ricos solamente les cobran un 4% de incremento, pero a la clase media que nos está escuchando, al del promedio de las propiedades que son de 2 millones de pesos, es un 20% de incremento en el traslado de dominio, más aparte, Sergio, lo que va a subir la propiedad por la actualización de las tablas. O sea, es un doble golpe a la economía de los queretanos. ¿Por qué hacerlo así? Digamos que es el primer año, quieren aprovechar este bono democrático que traen. Yo creo que le están apostando a que los queretanos no tengamos memoria. Sí, lo están subiendo las contribuciones el primer año, esperando que al año 3 pues se nos olvide y vuelvan a salir a la calle con el discurso de
no les voy a subir las contribuciones, y estoy de su lado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay algo muy interesante. Se aprueba la ley de ingresos y hasta después pasa a la legislatura. Si la legislatura comete el hierro y el error también de darle una puñalada en la espalda a los queretanos y aprobar este tipo de incrementos, que yo espero que sí se haga un frente común para parar este tipo de abusos, lo que va a suceder es que después el ayuntamiento tiene que entrar a la discusión del presupuesto de egresos. Pero fíjate lo que políticamente hubiera sido lo correcto. Que el presidente municipal hubiera reconocido que esta ley tiene incrementos y de una vez hubiera adelantado para qué quiere el dinero, Sergio. Ok, o sea, porque ya le aprobaron algo que trae incrementos, pero ahora ¿en qué lo va a gastar? ¿En qué lo va a gastar? Pero yo creo que es una política que si hubiera estado correcta y a lo mejor hasta la oposición hubiera podido coincidir, fíjate, si les hubiera dicho, fíjense, aprueben esta ley. Y esta ley me va a dar 400 millones de pesos más, que es lo que estamos estimando que va a recibir. Más o menos esos 400. Esos 400 millones. Y vamos a ponerlos en estos sectores de la población. Quizá ahí el discurso hubiera sido diferente, pero pues en la sesión del ayuntamiento, con el perdón de nuestros amigos de los medios de comunicación, no los convocan y no van. No los convocan y no van. Y entonces la nota es, no fueron los incrementos. Y fíjate que hay ocasiones en que el tema del periodismo debería ser más de investigación, porque Felipe Fernando dice, apruébenme 7.500 millones de pesos de ingresos. Ya en el 2023, Sergio, ya en la contabilidad, ya tenía registrado que tan solo en diciembre de 2023 el municipio ya recibía 8.500 millones de pesos. ¿O decir que no se están contabilizando esos 1.000 millones? No, lo que te están diciendo es que van a recaudar 7.500 cuando saben que esto fácilmente se va a ir a 9.000 millones. Y van a decir, ¿y para qué pedir 1.500 millones de pesos menos en la ley de ingresos? O para qué estimar, pero no pedir, estimar. Porque esos 1.500 millones, adivina quién va a decidir en qué se los gasta. El señor presidente municipal, ya sin el ayuntamiento. Entonces, más tramposa aún la ley de ingresos. Claro, porque, mira, aunque uno de los regidores hubiera tomado la valentía que tuvo la regidora del PT para decir, fue la única. Fue la única que leyó un documento y dijo, oye, pues esto creo que está así. También un par de regidores de Morena hicieron su trabajo de investigar exactamente qué es lo que traía de mal la ley de ingresos. Pero bastaba con mostrar el estado financiero de diciembre de 2023 para decir, esta ley la están estimando muy bajita, para tener por lo menos, Sergio, el siguiente año 1.500 millones de pesos discrecionales para dos cosas. Uno, para guardárselos y gastarlos en época de campaña, que esa es una. Esa era la estrategia Alcocer Gamba, porque guardaba y en época electoral despilfarraba. O la otra es ya gastárselos en temas discrecionales que pueda el presidente municipal direccionarlo sin tomarse en cuenta el ayuntamiento, porque desafortunadamente así está constituido el andamiaje legal. Y hay una cosa todavía más grave en la ley de ingresos. Le ponen un artículo en donde le dan la facultad al secretario del ayuntamiento, al secretario de Finanzas, para poder, y fíjate que sí me voy a permitir leerlo, porque es bien interesante. Dice que le dan la posibilidad de eximir y condonar impuestos. Condonar, eximir impuestos. ¿Se puede? Bueno, ahora ya se va a poder. Bueno, fíjate que tú recordarás que en el año 2020 Andrés Manuel, de esas cosas que sí logró el consenso para mandar una iniciativa a la legislatura federal para reformar la Constitución y prohibir en el artículo 28 de la Constitución cualquier tipo de condonación de impuestos. Recuerda que estaba dirigido a los grandes, pero acá pues yo creo que Querétaro no es parte del Estado mexicano, porque aquí en las leyes de ingresos dice que el secretario de Finanzas puede quitar impuestos. Entonces fíjate nada más cómo está la trama, ¿no? Por un lado suben los impuestos a los más pobres y a la clase media, no tocan en la misma proporción a los ricos, pero se generan un artículo que les permite a ellos decir quién paga y quién no. Y aparte tienen 1.500 millones. Y aparte subestiman la ley de ingresos para que cuando lleguen los ingresos excedentes, que técnicamente no lo son porque ya saben que los van a recibir, pues entonces juegan en ya no volver a pasar por el ayuntamiento para que desetiqueten ese recurso. Entonces, creo que así viene la jugada. Es pues un tema de la economía de los queretanos y de que los representantes populares todavía se puede parar esto. A ver, esa es una cosa.
Pero ¿qué te parece el regalo que también le da el presidente municipal a la empresa recolectora de basura, incrementándole su precio por tonelada recolectada un 12%? Pues mira, yo creo que esa decisión la tomó cuando votó a favor de la concesión con la administración de Marcos Aguilar. ¿Se está comprobando que siguen siendo pares? No, a ver, Bueno, yo creo que sigue habiendo cierto grado de complicidad con la empresa. Deja a Marcos Aguilar. ¿Cómo le dices ahora que no le vas a incrementar a la empresa a la que le ayudaste? Yo me imagino el problema que ha de haber tenido de acuerdo el presidente municipal para decir, oye, ¿cómo le puedo decir que no a quien le dije que sí y a quien autoricé a hacer un contrato de las características que hoy tenemos? ¿Cómo es el contrato? ¿Tú lo conoces? No, pero regularmente esos contratos, Sergio, son asimétricos. Son prácticamente imposibles de romper sin causarle un menoscabo financiero grande al municipio. Si es en otro programa lo conseguimos y lo podemos analizar, pero va a estar interesante, te lo adelanto. Debe tener cláusulas en las que el municipio prácticamente es imposible que se pudiera salir. Por ejemplo, esto que se conoció ese día en el que los incrementos están en salario mínimo. Que ya no pueden ser. Que ya no pueden ser así y que deberían de ser en UMAS, las unidades de medidas de actualización. Precisamente para eso desligaron los costos financieros del sector público del salario mínimo, pero este contrato así está y ya se debió de haber renegociado. ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes sobre la empresa? Bueno, yo creo que hay más derechos que se incrementan en la ley de ingresos. Vuelven a cobrar el tema, vuelven a incluir el tema del cobro ilegal de las licencias de funcionamiento municipal. Otra vez poniendo al riesgo al Estado de Querétaro de que la Secretaría de Hacienda se dé cuenta. Ya se había dado cuenta, ¿no? Que vea este tipo de programas y que la legislatura apruebe una cosa ilegal otra vez. Y van a decir, oye, los han aprobado en épocas anteriores. Yo creo que esta legislatura tiene la obligación de revisar bien el tema y decir, no vamos a tener este tipo de ilegalidades porque en serio están poniendo en riesgo al Estado. Lo que se recauda por licencias municipales doble que le están cobrando de forma ilegal a los queretanos no se compara en nada con la compensación que reciben por la federación, que se puede perder en cuanto tantito se aprueben las leyes de ingresos con el cobro y tantito se le notifique a algún diputado o diputada, le notifique a la Secretaría de Hacienda que el Estado está incumpliendo con el convenio en materia de derechos. Me parece que tendrían responsabilidad los diputados que lo aprueben y los ayuntamientos que así lo hayan hecho. Me imagino que entonces la diputada del PT va a hacer lo correspondiente. Yo creo que está obligada a hacerlo. Y de hecho, algunas otras cosas como cobros a parques o a unidades deportivas no lo encontré yo, pero... Son mínimos. El presidente dice, fíjate, es muy curioso porque no toca el tema de los incrementos, pero las unidades deportivas ya no voy a cobrar. Bueno, qué generoso. Qué generoso, ¿no? Pero las operaciones de traslado, las del predial y los otros incrementos que contemplaba a través de las tablas, pues eso sí. Pero se va al tema de ya no en unidades deportivas y ahí justifica que la ley de ingresos es de orden social. ¿Qué inicio del gobierno, no? O sea, la verdad que no ha sido nada fácil, o sea, y mucho en gran parte por sus decisiones de aventar perros, no creo que le haya dado un gol, pese a ello, según las encuestas, está en el top. Pues sí, mira, yo creo que una ocasión, la voy a tratar de conseguir, hubo una encuesta sobre las encuestas. Okay. Y hacían un comentario sobre por qué la gente opinaba en las encuestas de medición. Y encontraron que aquí en el centro del país somos exageradamente generosos con nuestros gobernantes. Okay. O sea, tú encuentras o tú ves los estados del norte o del sur son un poquito más exigentes sobre el gobierno. Aquí te encuentran en la calle y te dicen el gobierno y tú en automático dices bien. Okay. O sea, ¿tú crees que sí haya... Debe de ser, y también deben de ser, pues el que paga manda. Y son espejitos de espejito, dime quién es el más bonito. Y pues el espejito con unos billetitos, pues contesta, ¿no? Usted, señor presidente. Ok, pero un inicio quizá muy difícil y que es en detrimento de, pues de los que vivimos aquí, porque no está como muy bien, primero ese acto represivo que sí. Yo creo que le va a valer una recomendación de derechos humanos sin duda, y después falta de diálogo,
ahora el predial, dice no muy fácil, ¿no? Para alguien que quiere ser candidato a gobierno del Estado. Pero imagínate cómo está el asunto, que el principal perjudicado políticamente de este asunto va a ser el Partido Acción Nacional. Ya olvídate de los personajes que temporalmente usufructúan una marca, ¿no? Los que nos hemos formado en los partidos políticos sabemos que esto tiene un costo. O sea, entonces digo, a nadie le gusta la desgracia ajena, pero está en el camino correcto. Pues, desde tu punto de vista. Mal para los queretanos, muy mal, pero esos son lo que significan los gobiernos del Partido Acción Nacional, y más los que vienen de este grupo político, porque también hay sus grupos en el PAN, pues viene de Marcos Aguilar. Entonces Marcos Aguilar, Felipe Fernández, pues es lo mismo, la concesión de la basura, ahora le dan un premio, no la critican, dicen que hay que revisarle, vas a ver que es la única ocasión que va a hablar del tema. Eso prácticamente te juego 2 cafés en donde quieras, que es la única ocasión que va a hablar del tema, porque no puedes, que no seas medroso con el presidente municipal. Porque no va a volver a tocar el tema. No puede hacerlo. Está amarrado desde aquella primera aprobación. Entonces me parece que el que va a tener un descalabro y no está pasando por un buen momento es Acción Nacional. La sesión prácticamente tuvo pocos defensores. Vas a ver que la reacción a esta misma entrevista va a tener exactamente el mismo efecto. Nadie va a salir a defenderlos, porque ¿cómo pueden ser defendibles los incrementos? Fíjate cuando lo estoy diciendo. Debería de haber reacciones. Yo invito al presidente estatal del PAN, a Martín Arango, al presidente del comité municipal, a Chepo Sáenz, que también es parte de este equipo, que salgan y defiendan la propuesta de su presidente municipal.